Los judíos en España con Jacobo Israel Garzón. Es un placer, como siempre, recibir a Jacobo Israel Garzón en su casa, aquí en Radio Sefarat. Hola, Jacobo. Hola, Raquel, y hola, Radio Sefarat, que estoy muy agradecido de estar en vuestras ondas, verdaderamente. Bueno, el agradecimiento es nuestro, porque siempre es un placer hablar con uno de los padres de Radio Sefarat, y además porque gracias a las investigaciones de Jacobo Israel Garzón ya saben que estamos recuperando en esta serie de programas, bueno, pues la historia de los judíos en España, una historia que has recopilado en libros, y que también, bueno, aquí nos ofreces esa versión sonora que tanto nos encanta poder ofrecer a nuestros oyentes. Y seguimos, Jacobo, hablando de odontólogos. Sí, seguimos hablando de odontólogos en Galicia. Es decir, es un proceso de varias familias. Ya hablamos la vez pasada de la familia Wolf Dicker, Mary Dicker, que estaban fundamentalmente en Orense. Los que vamos a hablar hoy estaban fundamentalmente en Vigo. Se trata de Simeon Cooper, es decir, Simeon Cooper, que en realidad se llamaba Simeon, bueno, su nombre real era Shlomo Mendelevich Cooper, pero era Simeon, como lo llamaban siempre, y se le conoce por Simeon Cooper. Es decir, había nacido en Ucrania en 1879, y emigró con su mujer a España y con su hijo pequeño hacia 1913. Su mujer era Anna Cooperstein, que no era odontóloga, y su hijo fue Alejandro Cooperstein, de que hablaremos también. Comenzó a trabajar con Mary Dicker, y en realidad llegó precisamente por las conexiones que tenían con los Dicker, pero la había conocido en Suiza, junto con su marido, Gustav Noth, del que hemos hablado ya, es decir, pero él acabó estableciéndose independientemente en Vigo hacia 1913-1914, donde abrió una clínica dental que fue una de las primeras que utilizó aparatos de radiología en España. Se tienen noticias sobre él de 1922 aproximadamente, pues hubo una acuestación en Vigo a favor de los hambrientos en Rusia junto con las damas de la alta sociedad local. Se especificó que estaba el cónsul de Rusia en la ciudad, Dr. Cooper, y sabemos por eso que era cónsul de esto. Y se preocupó mucho por el tema del hambre en Rusia. Escribió una carta larga a José Franco Rodríguez, que ofrece algunas noticias personales, entre ellas que estaba en España desde 1913, pero el tema del hambre en Rusia era lo que le tenía preocupado, y el motivo de la carta, así como el motivo de varias notas que puso en la prensa pidiendo donativos de alimentos para la región. Él decía que no valía la pena que mandaran dinero porque no servía para nada, que lo que se hacían falta eran víveres, ¿no? En su profesión tuvo en alguna ocasión la encontradiza con algunos odontólogos locales, como fue Manuel Filgueira, que escribió una carta al presidente del Colegio de Médicos diciendo que ejercía en la Universidad de Vigo un personaje que no tenía derecho, que era Simeon Cooper, ¿no? Bueno, esto dio lugar a una investigación del Colegio de Odontólogos, pero antes de que terminara, él se había nacionalizado español en 1925, que le concedieron la nacionalidad española, con lo cual todo su tema pues había terminado.
más o menos sobre esa fecha llega una hermana suya, que es Elisa, Italia, se llama su nombre, de la que hablaremos también, que es odontóloga también, es decir. Y llegó igualmente una hermana, Sofía, junto a su marido, que era Abraham Svarki, que se instalaron consultorios, ella en Vigo y él en Pontevedra, pero de eso hablaremos en otra ocasión, porque da lugar, es otra saga familiar bastante trágica. Es decir, Simeón fue juzgado en Vigo al comienzo de la Guerra Civil por incitación a la rebelión, con el resultado de sobreseimiento provisional, pero fue mantenido en prisión hasta 1938. En 1938, en un acuerdo que hubo de intercambio de prisioneros, pudo salir él, junto con su esposa Anna Kupperstein, su hermana Elisa, su otra hermana Sofía y su sobrino Elías, del país, llegando a Francia. Pero como él tenía, el único hijo que tuvieron él y Anna Kupperstein fue Alejandro Kupperstein, que era médico que estaba trabajando en ese momento en Barcelona, pues volvió a entrar a España en Barcelona. Y bueno, y de allí ya con la retirada de los soviéticos salió hacia Francia, y de allí a la Unión Soviética, donde fue profesor del Instituto de Medicina número 1 de Moscú. Impartía clases de latín y enseñaba ruso a los alumnos extranjeros. Y a principios del 53, la ola de antisemitismo del stalinismo, de la que se habla poco pero que es importante, perdió su empleo por su condición de judío y nunca más lo recuperó, y falleció en Moscú 4 años más tarde, en 1957. Ahora vamos a hablar de su hermana Elisa, que tiene también una historia singular, porque esta ya llegó hacia España hacia 1925-26. Se había casado había nacido en Ucrania en 1895, era más joven que Simeón, bastante más joven, y se casó con un tal Abraham Friedman o Friesman, que nadie sabe muy bien si se llamaba Friedman o Friesman, y donde fue madre en Lodz de 1914 de una niña, Lidia, que era Lidia Friedman Cooper. Tras quedar viuda, que quedó viuda pronta, supongo que por motivos de guerra, volvió a Odessa, donde vivía su familia, pero la guerra civil entre rusos blancos y rusos rojos y bolcheviques se hizo que se trasladara a comienzos de los años 20 con su hija a Vigo, donde estaba su hermano Simeón. Ella trabajó en el gabinete odontológico del hermano, y en el año 27 fue elegida tesorera en las elecciones del Colegio de Odontólogos de Vigo, y ahí estuvo todo el tiempo, y fue detenida por los sublevados por los nacionales, los que llamamos aquí en la guerra civil se llamaban los nacionales, hacia 1937, y encarcelada en una prisión de Vigo que estaba enfrente de su casa. Intentó suicidarse en la prisión, cortándose las venas, pero no tuvo éxito en su intento y siguió viviendo. La hija de Elisa, esta hija que hemos dicho, Lidia Friedman Cooper, pues había nacido y había pasado gran parte de su infancia, o por lo menos su segunda infancia, en Vigo, y marchó a Madrid a estudiar filosofía y letras. Esta no fue odontóloga, viviendo en la residencia de señoritas entre el año 29 y el 31, y una vez que terminó su licenciatura fue profesora de historia en el Instituto Velázquez de Madrid.
Tras el comienzo de la Guerra Civil, pues comenzó a prestar servicio para el Ministerio, el Estado Mayor de la República, en la Delegación de Asuntos de Asesores Militares Soviéticos. Y en el 39 abandonó el país con una avioneta junto a militantes y luego consejeros soviéticos. Sufrió un aterrizaje en Argelia, que le rompió un brazo. Estuvo retenida en Orán, de ahí le dieron permiso para llegar a Marsella y luego se trasladó a París uniéndose al grupo de exiliados españoles que iban hacia la Unión Soviética. En Moscú trabajó como traductora e intérprete para la cúpula del Partido Comunista Español, casándose con un refugiado español, Leoncio Velasco. Pero a partir de esa fecha sus traducciones la firma como Lidia Cooper de Velasco, desapareciendo el apellido Friedman, ¿no? Finalizada la Segunda Guerra Mundial, trabajó para el Estado soviético en el Servicio de Ediciones de Lenguas Extranjeras y tradujo a los grandes autores de la literatura rusa, Tolstói, Dostoyevsky, Pasternak, Pushkin, Mandelstam, etcétera, al castellano. Y en 1957, a través de un acuerdo con la Cruz Roja que hubo del régimen franquista, pudieron volver a España aquellos emigrados que no tenían delitos de sangre. Y ella volvió y continuó con su proceso de traductora. Por ejemplo, tradujo para muchos años más tarde, para Mario Muchnik, en 1990, una traducción importantísima sobre Guerra y Paz, la obra cumbre de León Tolstói. Y falleció en Madrid en febrero del 2011, no hace tantos años. Y ahora hablemos del hijo y de la familia. Sí, perdona, sí, una pregunta, Jacobo. Tenemos acceso, por supuesto, a esa traducción de Lidia Friedman Cooper. Se puede encontrar perfectamente Guerra y Paz. Sí. Muy bien, pues nos vas a hablar del hijo de... Del hijo de Simeón. De Simeón, Alexander, de la hermana y de la hija de la hermana, pero ahora voy a hablar Alexander Cooper, que no fue odontólogo. Este fue médico, la excepción, ¿no? Okay. La excepción. Bueno, Lidia también fue una excepción porque estudió filosofía y letras y otras cosas, ¿no? Alejandro Cooperstein había nacido en Ginebra en el 11, llegó a España, a Vigo. Bueno, debieron llegar primero a Orense hacia 1913, pero luego se instalaron en Vigo, y fue el hijo único de Simeón Cooper y de Ana Cooperstein. Estudió medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y en 1934 consiguió ser médico con la licenciatura y marchó a Madrid para trabajar en el Gregorio Marañón, especializándose en endocrinología. No en el Gregorio Marañón, no en el Hospital Gregorio Marañón, con Gregorio Marañón, especializándose en endocrinología. Durante su carrera él había militado en la FUE, la Federación Universitaria de Estudiantes, y en 1936 ingresó en el Partido Comunista. Ejercía, al parecer, en Vigo cuando estalló la Guerra Civil Española, pero logró pasar a la zona republicana. Y durante el conflicto ejerció de médico en el frente y fue intérprete de los consejeros soviéticos de la Brigada de Carros del Combate del Ejército Popular de la República. Más tarde fue secretario cultural de la comisión del PCE en el Consulado General, entonces Embajada Soviética en Barcelona, época en la que ya era agente soviético. Estaba ligado a los servicios secretos incluso. Estaba casado con una radióloga, Conchita Emma Berenguer, santanderina de 1912, que había sido compañera suya durante los estudios de medicina en Santiago y que durante la guerra ejerció también como médica en la Brigada de Carros de Combate y después en el Hospital Militar de Barcelona. Tras la llegada de la familia Cooper, que como dijimos salieron hacia Francia y entraron por Barcelona, salieron hacia Francia debido a salir por Irún y entraron por Barcelona. El matrimonio de Alejandro y Conchita residía junto a la madre de Alejandro, Ana,
y los restantes miembros de la familia un sexto piso de la calle Muntaner de Barcelona. Es una calle bien conocida del ensanche, del Ensemble. Una noche Ana pidió a su nuera, que estaba encinta, muy avanzada, en una gestación muy avanzada, que interpretara al piano una pieza que a ella le gustaba especialmente. Y mientras la interpretaba, la nuera, Ana, que sufría de una profunda depresión por la separación de la familia, por las circunstancias de la guerra, etc., se suicidó, arrojándose por el balcón. Y al día siguiente, precisamente, Conchita dio a luz a su primera hija, a la que llamaron Ana, en recuerdo de la abuela fallecida el día anterior. Tras la caída de Cataluña, Alejandro, junto con su esposa Conchita y con su hija, con su padre Simeón, que vivía, y con sus tías, Elisa, de la que hemos hablado, y Sofía, de la que no hemos hablado porque hablaremos junto con la familia Svarsky, acompañó al personal de la embajada para ir a la URSS. Su esposa Conchita, con la que había tenido otro hijo, falleció en 1943 en Moscú, víctima de un cáncer. Y en esas fechas marchó Alejandro a México como jefe de una célula del sistema soviético de la NKVD, que era el equivalente a la CIA soviética, que protegía a Ramón Mercader cuando éste cumplía condena por el asesinato de León Trotsky. Sí. Pero hacia 1948, acabada su misión en Moscú, regresó a la Unión Soviética y se dedicó también a la traducción de libros, muchos de ellos de carácter médico. Dejó la Unión Soviética hacia 1954 y se instaló en Bucarest para trabajar en la edición española de un semanario del Cominform para una paz duradera, por una democracia popular, etcétera, de pura propaganda, por supuesto. Y en los años 60 residía en Praga como miembro de la redacción de una revista internacional. Mantuvo una postura crítica ante la intervención soviética en la Checoslovaquia en 1968 y regresó a España ya tras la transición, bastantes años más tarde, en 1998, enfermo de un cáncer de hígado, falleciendo a los pocos meses de llegar, no llegaría al año, en Valencia en 1989. Es decir, que es una familia que da el ciclo desde la Unión Soviética, desde Rusia a Ucrania, vienen a España a través de Suiza, en España viven hasta la Guerra Civil, a la Guerra Civil vuelven a la Unión Soviética y luego tanto él como su prima Lidia retornan a España y aquí fallecen. Qué historias, Jacobo. ¿Cómo sabes, por ejemplo, cómo has sabido la historia del nacimiento de Ana y del suicidio de su abuela? Sí, esto es por la prensa. Por la prensa. La prensa lo hizo, la prensa en Cataluña lo recogió. Sí. Y de ahí pues pudimos por tus investigaciones. Sí. Qué interesantes. Pues pues hemos conocido a la familia Cooper y te agradecemos muchísimo que nos hayas contado sus historias con tanto detalle y que son tan interesantes. Te esperamos en la próxima edición de Los Judíos en España. Jacobo, si los oyentes quieren conocer más detalles, porque claro, haces un esfuerzo de síntesis enorme para estos programas. No voy a darle la vara durante más de media hora, ¿no? ¿En qué libros pueden, en cuáles los libros dedicados a los judíos en España? Este está reflejado en el único libro que está reflejado en el tomo tercero de mi historia de los judíos en la España contemporánea. Vale. Es decir, que es el de las semblanzas, ¿no? Son las semblanzas que yo antes había compuesto un libro de semblanzas de intelectuales, etcétera, pero no entraban los médicos en ellos, sino que eran fundamentalmente escritores y artistas. Muy bien. ¿no? Sí. Pero Pues remitimos a nuestros oyentes a esos libros y les esperamos, por supuesto, en la próxima edición de Los Judíos en España con Jacobo Israel Garzón. Muchísimas gracias, Jacobo.
Gracias a ti, Raquel, y gracias a Radio Sefarad.